Siéntense, hermanos, por favor. ¿Cuántos de ustedes se saben de memoria el Salmo 23? A ver, ¿quién me lo dice de memoria? Le voy a regalar este himnario al que me diga el Salmo 23. Ah, bueno, no se lo regalo entonces. La Biblia no se la puedo regalar porque... Bueno, el Salmo 23 es el salmo, hermanos, pues más conocido de toda la Biblia. A veces lo vemos en muchos cuadros decorativos, ¿verdad? Porque el Salmo 23, hermanos, es el pasaje más citado de la Biblia. Cuando visitamos a un enfermo, le leemos el Salmo 23, ¿sí? Cuando visitamos a alguien que está angustiado, le leemos el Salmo 23. Porque el Salmo 23, hermanos, cada vez que lo leemos, vamos a encontrar más y más, como dice aquí este salmo, vamos a encontrar cada vez pastos más verdes, ¿verdad? Y los pastos verdes son la palabra de Dios. Así que el tema de esta tarde, hermanos, se llama así, el Salmo 23. La enseñanza del Salmo 23, ¿verdad? Son únicamente, hermanos, en este salmo, son versículos y palabras que vienen a satisfacer, hermanos, nuestra necesidad espiritual de Dios. Así que pues voy a invitar para que lo leamos, hermanos, el Salmo 23. Les preguntaba, hermanos, si alguno se lo sabe de memoria, porque como es el salmo más conocido, el salmo más citado, pues muchos no lo sabemos de memoria. La mayoría lo hemos aprendido en la niñez, ¿verdad? En la niñez, el Salmo 23. Yo me acuerdo que en las escuelas bíblicas de vacaciones había un premio para el que se aprendiera más versículos de la Biblia. Y yo recuerdo que ahí lo aprendí porque ya ve que de niño lo motivan a uno, ¿verdad? Aprendes del Salmo 23 y te vas a ganar este premio, ¿no? Pues yo lo estuve machaqueando toda la semana hasta que lo aprendí, ¿verdad? Únicamente, hermanos, 6 versículos. 6 versículos. 103 palabras que satisfacen en tiempos de necesidad. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas a través de de este precioso salmo. Bendito Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, porque en ti encontramos, Señor, cada día ese pastoreo. Tú nos conduces, Señor, a corrientes de aguas frescas, tranquilas y a pastos verdes donde podemos satisfacer las necesidades de nuestra alma. Señor, háblanos a través de tu palabra en esta tarde, en este pasaje, Señor. Rogamos, bendito Dios, que seamos bendecidos para bendecir. Recibimos, Señor, tu palabra y con gusto también, Señor, compartimos de este alimento espiritual. Háblanos, pues, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo 23. La enseñanza del Salmo 23. Les decía que este Salmo, hermanos, 23, lo encontramos muchas veces en muchos cuadros decorativos. Este Salmo ha entrado, hermanos, en muchos hospitales, ¿verdad? En muchas salas donde están los enfermos. Y este Salmo, hermanos, ha sanado muchas heridas del alma. Ha curado, hermanos, y ha secado muchas lágrimas. Cada vez que lo leemos, hermanos, como que nos familiarizamos más con el mensaje de este precioso salmo. Leámoslo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué hace a este salmo, hermanos, tan especial? ¿Qué lo hace tan útil para la vida, hermanos, de todos aquellos que lo escuchan? ¿Qué hace que este salmo, hermanos, todas las personas puedan aplicar ese mensaje a su vida? Cuando leemos la palabra de Dios, brota, hermanos, brota de ella el mensaje, o brota de ella, hermanos, el poder de Dios. Este salmo, mis amados hermanos, nos presenta a nuestro Dios como nuestro pastor. Así. El salmista se compara a él a una pequeña oveja frágil, indefensa, ¿verdad? Una oveja totalmente dependiente del pastor. Tal cual debemos ser, mis amados hermanos, ustedes y yo. Vivimos en un mundo, hermanos, donde todos nos creemos autosuficientes, donde la mayoría de las personas solamente clama a Dios cuando ya todo lo demás se ha cerrado. Pero deberíamos, hermanos, considerar a nosotros en nuestro diario vivir como esta oveja que nos describe el Salmo 23. La oveja habla de su relación con el pastor y nos presenta, hermanos, al Señor como el pastor de pastores. Jehová es mi pastor. Y si el Señor, hermanos, es nuestro pastor, si Él es el que dirige, el que guía nuestras vidas, el que las sustenta, el que las cuida, si estamos en las manos del Señor, estamos en las mejores manos. El Señor Jesucristo dijo allá en San Juan capítulo 10, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y si nosotros le encomendamos nuestras vidas al buen pastor, nuestras vidas van a estar seguras. Un día recibimos el mensaje de salvación. Un día nos hablaron del buen pastor. Un día nos hablaron del Señor Jesucristo. Un día nos hablaron de aquel que podía perdonar nuestros pecados, de aquel que podía salvar nuestra alma de la condenación eterna. Fue en ese momento en que nosotros decidimos decirle al Señor que Él sea nuestro pastor. El Salmo 23, hermanos, nos habla de la calidad de este pastor. No es un pastor, hermanos, terrenal. La palabra de Dios describe, hermanos, al pastor, algún tipo de pastor, voy a decir, como un asalariado. Dice el Señor Jesucristo que aquel que tiene un rebaño y que no son de él las ovejas, ¿verdad? Dice que cuando ve venir, hermanos, el lobo, el peligro, huye y deja las ovejas, ¿verdad? El asalariado es así. Pero el Señor Jesucristo dice que no, que el buen pastor, Él es el que da su vida por sus ovejas. Este salmo, hermanos, lo escribió David. Y nosotros sabemos que David, hermanos, él fue un pastor de ovejas. Cuando él fue a luchar, hermanos, a pelear contra Goliat, y él estuvo, hermanos, con Saúl, él le dijo a Saúl que él podía matar a aquel gigante que había venido a desafiar a los ejércitos de Israel. Cierto que David no tenía ninguna experiencia
en la guerra. Pero David pudo decir, cuando yo cuidaba las ovejas, cuando venía un oso y me robaba una de las ovejas, yo iba y le quitaba la oveja al oso, así fuera un león. David tenía, hermanos, esa valentía para cuidar o para rescatar esa oveja. David había sido pastor y él ahora, hermanos, él se imagina como una oveja. Él se siente, hermanos, cuidado, protegido por el Señor. Y es así, hermanos, como todo cristiano, hermanos, debe de sentirse en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que todos hemos experimentado, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras familias, hemos experimentado momentos, hermanos, de escasez. Escasez económica. O cuando hemos tenido, hermanos, escasez en cualquier sentido. Cuando hemos experimentado, hermanos, que tenemos necesidad, es cuando recurrimos al Señor. Y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en ese momento, mis amados hermanos, de una manera sorprendente, vamos a decir, sorprendente para nosotros, no debería ser sorprendente porque el Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor, hermanos, simple y sencillamente manifiesta su poder en su palabra de que nada nos ha. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Hablando de las necesidades espirituales, Él nos ha provisto lo más importante, salvación y vida eterna. El Señor nos ha provisto el perdón de nuestros pecados a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y una vez que hemos obtenido, hermanos, el perdón de nuestros pecados, hemos obtenido, hermanos, con ese perdón, un paquete de grandes bendiciones. ¿Qué nos acarrea, hermanos, el perdón de nuestros pecados? Nos acarrea paz. Primeramente, estamos en paz con Dios. Nos acarrea, hermanos, un gozo. Nos acarrea una felicidad. El saber, hermanos, que el Señor ha provisto con su perdón, paz, gozo, alegría, seguridad, confianza, hermanos, y pues más que todo, hermanos, el Señor nos ha provisto vida eterna y vida eterna en abundancia. El Señor Jesucristo mencionó, ¿verdad, hermanos? Allá en San Juan 10:28 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este Salmo 23, hermanos, cuando lo estudiamos en paralelo con San Juan capítulo 10, enriquecemos nuestro conocimiento de Dios como nuestro pastor. David dice, hermanos, que todos, no David, Isaías dice que todos, hermanos, nos hemos descarriado como ovejas. Allá en Isaías capítulo 53 y versículo 6, hermanos, leemos este pasaje que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando una oveja se descarría? Cuando una oveja, hermanos, se sale del rebaño, se pone en peligro, ¿verdad? Se pone en peligro. Y dice aquí, hermanos, que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Nos hemos salido de los mandamientos del Señor. Nos hemos salido del cuidado, de la protección de Dios. Hemos dejado de seguir a nuestro pastor. En algún momento de nuestras vidas, ustedes y yo fuimos ovejas descarriadas. No conocíamos al Señor y andábamos, hermanos, vagando por el mundo.
Imaginémonos, hermanos, andar vagando en un monte, hermanos, en un monte como la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? De aquel pastor que llega, hermanos, al aprisco y empieza, hermanos, a guardar sus ovejas y ahí se da cuenta que le falta una. Dice que deja las 99 y se va, hermanos, al campo, al monte, a buscar la oveja que se le había perdido. Y cuando la encuentra, viene, hermanos, y hace fiesta, regocijo, porque había encontrado la oveja que se le había perdido. Ese buen pastor, hermanos, que va y busca la oveja perdida, es nuestro Dios. Así nos encontró a nosotros, hermanos. Nos encontró, como dice el precioso ese canto, hermanos, tan conocido de la oveja perdida. Dice que la encontró gimiendo, ¿verdad? La encontró temblando de frío, ¿verdad? La tomó en sus brazos, dice, y al redil volvió. Así nos ha tomado el Señor. Hemos sido ovejas descarriadas. El hombre, por causa de su pecado, hermanos, se apartó de Dios. Se apartó, hermanos, y se fue. Mas, sin embargo, la bondad, la misericordia del Señor lo alcanzó. Dios nunca se olvida de nosotros, hermanos. Es por eso que debemos de siempre, hermanos, estar orando por muchos de nuestros hermanos en nuestra congregación que se han descarriado, que ahora no están en los caminos del Señor, pero que son ovejas del Señor. Y que el Señor, hermanos, en su gran amor, en su gran misericordia, en su momento, el Señor va a estirar, hermanos, su callado, ¿verdad? Y los va a traer así. Los va a traer hacia Él. Es por eso que nosotros debemos de orar. Orar por aquellos, hermanos, que han perdido la fe. Por aquellos que un día estuvieron con nosotros en el rebaño y por una insignificancia, por una debilidad, se apartaron y se descarriaron. Muchos de ellos, hermanos, han caído en las garras del enemigo y es triste verlos, hermanos, atrapados en su pecado, cegados completamente. El Salmo 23, hermanos, nos muestra que como ovejas, hermanos, debemos nosotros de buscar al Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vio a las multitudes como ovejas sin pastor. Él les predicaba, dice que tuvo compasión de las personas porque las vio como ovejas sin pastor. Y ahora regresamos nuevamente, hermanos, a ese cuadro de una oveja. ¿Cómo es, hermanos, una oveja sin pastor? Mencionaba yo hace un momento que una oveja sin pastor, hermanos, está expuesta a todos los peligros. Está expuesta a el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una oveja sin pastor, hermanos, no tiene dirección en su vida. He leído, hermanos, acerca de las ovejas. Y las ovejas, hermanos, son cortas de vista. Son cortas de vista. Las ovejas solo ven, hermanos, alcanzan a mirar a cierta distancia. Las ovejas, hermanos, son totalmente indefensas. Cualquier otro animal, hermanos, tiene algo para defenderse. Un simple insecto, hermanos, tiene una ponzoña para defenderse. Pero una oveja, hermanos, no tiene absolutamente algo para defenderse.
es totalmente indefensa. Es por eso que nuestro Señor, hermanos, al ver aquellas multitudes, dice la palabra de Dios, hermanos, que Él vio a su pueblo como ovejas sin pastor. Y se refería, hermanos, a que los pastores que debían dirigir espiritualmente a la nación de Israel, los habían hecho tropezar. Los que eran los doctores de la ley, los que enseñaban la ley, hermanos, ellos habían invalidado la ley de Dios y habían puesto, hermanos, como mandamientos sus propios preceptos humanos. Ellos hicieron sus leyes y llegaron a ser más importantes los mandamientos de los hombres que los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ellos no estaban dirigiendo a las ovejas hacia un temor a Dios. Los dirigían hacia un temor hacia ellos mismos. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio, fue criticado por los líderes religiosos de su tiempo. Le decían, ¿verdad?, que profanaba el sábado. Le decían que sus discípulos comían sin lavarse las manos, porque ellos no comían si no se lavaban por lo menos las manos 7 veces antes de comer. Así. Y de muchas maneras. El Señor los enfrenta, los confronta con su pecado de haber invalidado la ley de Dios y hacer más importante los mandamientos de los hombres. Quienes estamos al frente de una congregación como siervos de Dios, tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de dirigir al pueblo de Dios con los preceptos de la palabra de Dios. No con los preceptos nuestros, sino con lo que dice la palabra de Dios. Hoy podemos ver a multitudes, hermanos, y tener compasión de ellos, porque están siendo dirigidos, ¿verdad? Son como ovejas sin pastor. Hay mucha gente en el mundo, hermanos, que anda así, literalmente, como oveja sin pastor. Hay muchas personas que no buscan de Dios, no pertenecen a ninguna congregación, a ninguna iglesia, no profesan una fe, ¿verdad? Solamente la fe popular que todos conocemos, pero esa fe popular que todos conocemos, hermanos, solamente se profesa por tradición, nada más. Pero en los hechos no se practica. Hay muchas personas que están siendo mal dirigidas en sectas, ¿verdad? Donde atrapan tu conocimiento o escaso de la palabra de Dios y los guían, hermanos, a todo, pero menos al Señor. Este precioso salmo, hermanos, nos da la certeza de que estamos caminando, siguiendo al Señor Jesucristo. Este salmo dice, hermanos, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastos son la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos descansar, hermanos, en ella. La palabra de Dios es nuestra provisión. La palabra de Dios trae paz y trae satisfacción. Aún, hermanos, cuando estamos en pecado, su palabra, hermanos, que nos puede reprender, su palabra que es como una espada aguda de 2 filos, hermanos, aún así, hermanos, la palabra nos coloca o nos rectifica el camino que debemos andar. El salmista dice, hermanos, que nuestro Dios, como nuestro pastor, siempre nos va a confortar. Su palabra nos conforta. Su presencia conforta, hermanos. Es por eso que no podemos sentirnos solos en ningún momento. Dicen las personas, hermanos, que la soledad es muy triste. Es muy feo vivir en soledad. Yo nunca he vivido en soledad, hermanos.
pero sí he estado tiempo a veces solo y se hace necesaria la presencia de alguien más. El salmista dice, hermanos, que en esos momentos, hermanos, el Señor está con nosotros. Él es nuestro confort. Él es quien nos da ánimo. Él es quien nos da esperanza de vivir. El Señor, hermanos, nos acompaña en todo momento de nuestras vidas. Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Podemos decir, hermanos, que el lugar donde vivimos es un valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Pero el Señor está con nosotros. El Señor es el que nos cuida, ¿verdad? El Señor, hermanos, nos guarda y nos protege. Por eso el salmista dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué dice? Porque tú estarás conmigo. Hermanos, si Dios está con nosotros, dice la palabra de Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, hermanos, ¿qué nos pueda faltar? ¿Qué nos pueda pasar? Y lo que nos pueda suceder, hermanos, nada nos puede apartar del amor de Dios. Ni aún la misma muerte. Es por eso que no debemos tener temor, hermanos, a la muerte. Porque el Señor Jesucristo dice que no temamos a aquellos que puedan matar el cuerpo, ¿verdad? Más bien temamos a aquel que puede, hermanos, destruir el alma, ¿verdad? Y el espíritu. O sea, al Señor es el que debemos de tener, hermanos, ese temor. Si el Señor, hermanos, es nuestro pastor, el Señor nos guarda, el Señor nos protege. No hay por qué temer si Él va con nosotros. Solamente hay sombras donde no está Cristo, porque Él es nuestra luz. Y si andamos en luz, hermanos, no andamos en oscuridad. Si andamos en la luz de Cristo, nuestros pasos estarán seguros y serán pasos firmes. Para terminar, hermanos, el salmista habla acerca de la presencia de Dios por la eternidad, por siempre. Dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista, mis amados hermanos, nos habla aquí de la bondad y de la misericordia de Dios. Y nos habla, hermanos, de cómo el Señor nos prepara para la eternidad. Yo les comentaba la semana pasada, mis amados hermanos, que los cristianos no tenemos temor a la muerte. Y si usted tiene temor a la muerte y es cristiano, no debe tener temor a la muerte. Porque hay vida después de esta vida. La muerte, hermanos, es solamente una transición, un cambio, ¿verdad? De esta vida a la vida eterna. Es cierto que amamos esta vida y queremos hacer muchas cosas, tenemos planes, sobre todo cuando se es joven, ¿verdad? Pero no debemos tener temor. Debemos sentirnos satisfechos, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, en este salmo nos prepara para la eternidad. El salmista dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. La seguridad de nuestra salvación. En la casa de Jehová. En la casa de Dios, en el cielo, en la eternidad. Allí voy a vivir por siempre. No cualquiera puede decir esto, hermanos. Muchas personas, usted le pregunta, si usted se muriera este día, que no es mi deseo, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Y la mayoría de las personas responden, no sé, solo Dios lo sabe.
Así responde la gente. Pero aquel que ha creído en el Señor Jesucristo tiene esa confianza, tiene esa seguridad de que irá a la presencia de Dios. Una hermana de la iglesia evangelizó a un joven drogadicto. Y la hermana me invitó a comer a su casa y me dijo, hermano, quiero invitarlo a comer porque va a estar aquí un joven que evangelicé, un pariente cercano a ella. Y me dice, yo quiero que usted confirme, dice, la decisión de este muchacho. Yo le hablé, lo evangelicé, yo quiero que usted confirme, dijo, la decisión de él. Y fui. Llegué a la casa y estaba el joven, empezamos a platicar. Y llegamos al tema de la salvación. Y le pregunté yo a este joven, si tú murieras en este momento, que no es mi deseo, te aclaro, le digo, ¿a dónde irías tú? Le digo, ¿al cielo o al infierno? Y aquel muchacho me respondió y dice, no, pues al cielo. ¿Por qué? Le dije. No, pues como la hermana me explicó que Cristo ya murió por mí, que Cristo pagó por mis pecados, yo tengo esa seguridad. Ah, perfecto, ahí queríamos llegar. Aquella persona, hermanos, que no ha creído en el Señor Jesucristo, no tiene esa confianza, no tiene esa seguridad en su alma de ir a la presencia de Dios. El salmista dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, mis amados hermanos, que lo que vivimos aquí, hermanos, no es nada comparado a lo que tenemos allá. No es nada comparado, hermanos, ¿verdad? A lo que vamos a experimentar, estar, hermanos, en la presencia de Dios. ¿Qué le dice a usted, hermanos, o qué le parece vivir por largos días? Maravilloso, ¿verdad? Quisiéramos que el día, hermanos, algunos quisiéramos que el día fuera de 48 horas o de 72 horas para hacer más cosas, pero cuando estemos en la presencia del Señor, hermanos, ahí el tiempo no existe. Ahí, hermanos, es la eternidad. Hagamos al Señor, nuestro pastor, todos los días de nuestra vida. Sigamos, hermanos, dependiendo de Él. Él es nuestra provisión física y espiritualmente, ¿verdad? Él es, como dice en el Salmo 103, ¿verdad? Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, ¿verdad? El que te rescata del hoyo, ¿verdad? El que te corona de favores. Fíjense, hermanos, la bendición de ser una oveja de Dios. El cuidado de Dios, hermanos, desde el principio de nuestra conversión, hermanos, hasta el final de nuestros días aquí en la tierra y todavía más allá. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Nuestro pastor, hermanos, Él es el que satisface, nos cuida y nos da vida eterna. Oremos al Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra de amor, por presentarnos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y también como el pastor de nuestras almas, quien nos cuida, quien nos sustenta, quien nos guía, quien nos dirige y quien nos acompaña hasta el último día de nuestra existencia. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, porque tú eres el pastor que un día diste tu vida por nosotros. Un día, Señor, tu cuerpo fue inmolado en la cruz en nuestro lugar. Un día recibimos de ti la salvación de nuestras almas. Experimentamos tu amor, tu paz, tu gozo, tu alegría. Y ese gozo y esa alegría aún permanecen en nuestras vidas. Es por eso, Señor, que amamos tu presencia. Amamos tu pastoreo, Señor, que cada día, Señor, tú nos diriges.
Con tu callado, Señor, nos das aliento, Señor. Con tu vara nos corriges cuando nos desviamos. Oramos, Señor, por todas aquellas ovejas descarriadas, por todas aquellas personas, Señor, que ahora están alejados de ti. Rogamos, Señor, que tú los traigas de nuevo. Que así, Señor, como el pastor dejó las 99 ovejas en el aprisco y fue y buscó aquella que se había perdido, así, Señor, tú sigas trayendo aquellas ovejas perdidas. Y más que todo, Señor, cuando tú nos usas a nosotros a compartir este bonito mensaje, para que aquellos que lo escuchan quieran ser pastoreados por ti, oh Dios. Mi Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias te damos por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos.